Bueno, les pido permiso para grabar la clase. Como les decía, hoy vamos a trabajar el tema de estructura de las organizaciones. eh, una, una, una primera parte que son los elementos constitutivos de la organización según el autor Henry Misber. Henry Misber es una autoridad en, en temas gerenciales y temas organizacionales. El señor ha escrito mucho sobre administración, sobre gerencia, tiene muchos libros, es conferencista a nivel mundial de temas gerenciales. Está vivo, vive en Canadá y es una persona que es un referente mundial para hablar de temas de organización y de gerencia. Entonces es interesante que leerlo desde la perspectiva pues como de administración. Entonces, en este libro él toca tres temas, coge la organización y la convierte desde tres perspectivas, plantea cómo se estructuran las organizaciones. La primera, digamos que lo primero que toma son las partes de la organización. Después va a tocar cómo es el flujo de qué cosas fluyen en la organización. Entonces también plantea 5 elementos de flujo de la organización. 6. Y después plantea 6 tipos de configuraciones estructurales. Digamos que el libro toma esos 3 elementos. ¿Cuáles son las partes de la organización? ¿Cuáles son los flujos que hay en una organización? Y cómo se pueden configurar las organizaciones de acuerdo con unos elementos que más adelante vamos a ver. Entonces, el resumen del libro eh, empieza planteando lo que es la división del trabajo. Yo les decía hace 8 días que la división del trabajo, que es un elemento fundamental para nosotros como administradores, porque eso es lo que nos da, digamos, todos los elementos para administrar adecuadamente una organización. La división del trabajo nació con la agricultura, cuando el hombre inventó la agricultura, o sea, hace miles de años. ¿Y qué es la división del trabajo realmente? Es lo que está aquí abajo en naranjadito. Los que plantean o los que realizan el trabajo y los que lo supervisan y los que realizan el trabajo y los que lo normalizan. Cuando hablamos de normalizar el trabajo, hablamos de estandarizar. Estandarizar significa que que las cosas siempre se hagan de la misma manera. Un poquito dentro de, volviendo a las teorías administrativas, lo que planteaba Taylor y Fayol cuando plantearon sus teorías administrativas. Uno de los elementos más importantes de esas teorías es la división del trabajo. Entonces siempre tenemos que considerar la importancia de la división del trabajo. Y ya a nivel organizacional, esa división del trabajo para nosotros desde ya de la administración como tal, la vemos en tres perspectivas o en tres elementos que son de acuerdo con los niveles de la organización. En la organización generalmente hablamos de que hay 3 niveles. Siempre se plantea el nivel gerencial, el nivel operativo y el nivel medio. Entonces, en el nivel... Profe, qué pena. ¿Será que puedes ponerle un poquito de zoom a las diapositivas? Lo que pasa es que mi computador se ve pequeño. Sí. Gracias. Entonces, es que estoy tratando aquí de mover algo. Déjame moverlo. Ok.
Entonces, en la empresa, en la gerencia, en el management, que ya digamos en el lenguaje de la administración, porque hay una confusión que se puede dar cuando yo hablo de administración, de gestión y de gerencia. Son tres términos que hay personas que los utilizan de la misma forma, pero no significan lo mismo necesariamente. Entonces, para evitar esa confusión y tener un término que los contenga a todos, hace algunos años surgió el término management, que define pues como todas las actividades de direccionamiento de una organización, no importa en qué nivel de ella se encuentre la persona que lo está haciendo. Entonces, por eso hablamos de gerentes de alto nivel, que son los que gerencian la organización. En ese proceso, ustedes lo conocen como gerencia estratégica, la planeación, el direccionamiento estratégico. Entonces, hay una persona o unas personas dentro de la organización que están pensando la organización en el largo plazo. Están pensando en la estrategia que debe tener esa organización para sobrevivir. Ustedes saben que los objetivos uno de los tres objetivos organizacionales es la sobrevivencia, es mantenerse en el mercado, mantenerse en en el contexto organizacional que vive. Entonces hay un grupo de personas o una persona, depende del tamaño de la organización, que son los gerentes de alto nivel, la gerencia. En muchos casos, el emprendedor es el mismo gerente. Cuando las empresas están naciendo, el emprendedor, el grupo de emprendedores, generalmente son el mismo grupo de gerentes de alto nivel y también hacen el resto de labores. En el nivel medio, entonces hay unos gerentes de nivel medio que ahí se hace la gestión, que la gestión es hablar de la medición. Por eso nosotros en la administración tenemos una herramienta muy potente para la toma de decisiones, que son los indicadores de gestión. Ustedes van a ver eso en un curso o lo están viendo en este semestre algunos. En los indicadores de gestión son una herramienta súper potente para tomar decisiones y es súper potente porque me permite medir cómo es el desempeño de la organización y si no es el desempeño que yo necesito o quiero, qué ajustes puedo hacer para mejorar la eficiencia de la organización. Entonces ahí hablamos de la dirección de departamentos o las áreas, depende del tamaño de la empresa, pues como les digo. Y entonces aquí estamos pensando en el mediano plazo, porque los indicadores no se pueden medir en el largo plazo. Yo no puedo esperar a que el objetivo se termine, por ejemplo, la misión o la visión de la organización para ver si se cumplió. No, yo en cada periodo de tiempo, depende del tamaño de la organización, yo debo ir haciendo medición de cómo va el desempeño. Normalmente los indicadores se evalúan anualmente, pero se miden cada 2 o cada 3 meses para que se vayan cumpliendo efectivamente. Y en el nivel operativo de la organización hay unas personas que Misger llama gerentes de primera línea, que son esas personas que supervisan a la operación, son los que trabajan directamente con el operario. Entonces hablamos de administración de operaciones, de supervisión y estamos hablando del corto plazo. Estos generalmente son los que tienen que ver con el manejo o el uso de los recursos, no la provisión, porque la provisión se hace arriba. Aquí se usan los recursos. Entonces se busca que en el nivel operativo haya el mejor uso de los recursos. Entonces, si se dan cuenta, todas las áreas y todos los niveles están haciendo ejecución de tareas y operaciones, distintas tareas y distintas operaciones, pero siempre los gerentes están en esa línea, coordinando las tareas y las operaciones de otro y desarrollando niveles de eficiencia, de medición de indicadores y de estratégicas. Esta diapositiva me parece a mí que resume lo que es la administración en general. Ya pues hay temas más específicos de acuerdo con si yo trabajo en el área de mercadeo o si trabajo en una empresa de servicios o en una empresa, en un banco o en un hospital.
entonces ya digamos que las tareas y las operaciones van cambiando, pero el resumen de lo que es administración para mí sería esto. Entonces, de esta, digamos, división del trabajo, Misber plantea que la organización se puede formar de esta... Deme un segundito, yo hago aquí algo. Cha, cha. Es que no me ha dejado mover algo. ¿Qué quiero hacer? Espérenme. Quiero que piensen ustedes en, en una organización cualquiera. ¿Qué nombre le darían o cómo se llamarían esas partes de la organización? Fíjense que en la gráfica aparecen 5 partes físicas y una intangible. Quiero que pensemos o que ustedes piensen en cómo sería la, cuáles serían los nombres de estas organizaciones. Isabel, a ver. Piensen en cómo se llamarían esas partes de la organización, pero sin consultar, sin buscar en internet, qué nombre les darían ustedes o cómo creen que se podrían llamar esas partes de la organización. Profe, es como en qué está dividida las organizaciones, Sí. o en departamentos o así, más o menos. No, Pues no, como las no, son estructuras. partes de la organización. Digamos que los departamentos, depende pues como del tipo de organización, los departamentos son varios departamentos pueden formar una parte de esa organización. Entonces, Profe, pues la C vendría siendo como lo operacional, pues de acuerdo a lo que estabas diciendo ahora. exacto, exacto. Ese es como el nivel operativo. Ya vamos a mirar cómo lo llaman. Sí. ¿Qué otro? La A, ¿cómo se llamaría? Profe, pues gerencia, ¿no? Puede ser gerencia o presidencia también. Sí, algo así. La B, ¿cómo se podría llamar? Profe, la no sería más como parte administrativa. Sí, es que cuando hablamos por eso yo les digo, les estaba diciendo que nosotros tenemos una confusión, pues no una confusión, sino se podría decir que como que un mal uso de los términos. Y entonces cuando hablamos de la parte administrativa, en este caso, digamos, depende del tamaño de la organización, pero cuando hablamos de la parte administrativa es todo. La clasificación que se le da a la parte A normalmente en cualquier organización es la gerencia. Aquí me están hablando en el chat. Ok, Stephanie, si me estás escuchando. Stephanie está diciendo que tiene problemas de conexión. Estoy pendiente.
La clase la estamos grabando de todas maneras. La D y la E son un poquito más complicadas. ¿Qué otras, digamos, actividades o grupo de áreas o departamentos se realizan en una organización? Por ejemplo, hay unos elementos que no son ni gerenciales, ni son de operacionales, ni pertenecen a, sino que aportan a la organización otros elementos. Esos serían como los staff. Ajá. Esa es en este caso creo que es la E, la del staff. Hay otros también que le aportan otros elementos a la organización. Profe, ¿no podrían ser también los comerciales? Lo que pasa es que los comerciales realmente son parte de la operación. En todas las empresas, los comerciales son parte de la operación, entonces pertenecen al nivel operativo, porque ellos son parte del flujo. Ya vamos a mirar qué es lo que significa eso, el flujo del proceso. Profe, gracias. Entonces, más o menos, muy bien, estuvo muy bien ahí como el proceso de reflexión. Entonces, Misbe realmente habla de 5 partes, como les digo, son 6, o sea, se presentan en 6, pero 5 partes que son como físicas, que son tangibles, planteo yo. Entonces hay uno que se llama el ápice estratégico, que se lo llama Misber, hay otro que se llama la línea media, hay otro que se llama el núcleo de operaciones, otro se llama la tecnoestructura y el staff de apoyo. Entonces queda de esta manera. El ápice estratégico son los que direccionan la organización, ya lo habíamos planteado. La línea media, los que supervisan el trabajo. El núcleo de operaciones, los que realizan el trabajo. La tecnoestructura son los que normalizan el trabajo. Ya les voy a explicar esta parte. Como les digo, normalizar es estandarizar en muchas organizaciones. Por ejemplo, si en las organizaciones que ustedes trabajan tienen certificaciones de calidad, las ISO o algo así, cualquier empresa, organización que tenga una certificación de calidad, cualquiera que sea, tiene que tener el trabajo normalizado. ¿Qué significa? Que debe haber manuales de procedimientos de cada cosa. ¿Cómo se hace una hamburguesa en Burger King? Hay un procedimiento estandarizado de cómo se hace la hamburguesa. No es que el chef o el que está en la cocina va a hacer la hamburguesa como quiera, no, hay unos procedimientos, inclusive hay unas cantidades específicas de productos que deben utilizar. Todo eso, esa estandarización que hay del proceso es lo que se llama la normalización del trabajo. Ya más adelante vamos a desarrollar un poquito esa idea. Yo creo que hoy no, sino la próxima clase. Y el staff de apoyo, que muy bien también lo planteamos, son las unidades especializadas. En todas las organizaciones, por ejemplo, hay un área de gestión humana. Gestión humana no pertenece a ninguno de los anteriores, pero gestión humana le aporta mucho a toda la organización. Entonces, por ejemplo, la tesorería. Muchas organizaciones, la tesorería es simplemente una unidad de apoyo al resto de las áreas. Entonces esto se vería en la forma, en la gráfica. Yo utilizo esta gráfica porque esa gráfica es del libro. Esta es la imagen que utiliza Misberg. Y si ustedes buscan la estructura de las organizaciones en cualquier texto, en cualquier página web, van a encontrar esta figura. Entonces queda así. Entonces la sexta parte, me adelanté porque íbamos a hablar de esto. La sexta parte, que ya no es tangible, sino que es intangible, es lo que en la organización se llama ideología o cultura.
La cultura organizacional es un elemento fundamental para saber cómo se comporta y cómo es una organización. Más adelante, cuando hablemos del segundo libro, vamos a ver la importancia de la cultura organizacional. Miren que aquí en las diapositivas hay notas, para que cuando estén leyendo las diapositivas vayan a las notas, que eso les permite refrescar un poquito lo que yo estoy hablando, que es como el resumen de las actividades. Entonces, ¿qué es el lápiz estratégico? Vamos a mirarlos uno a uno. Entonces, el lápiz estratégico, como les decía, es el que direcciona la organización. El direccionamiento estratégico de una organización, nosotros lo conocemos como la planeación estratégica o gerencia estratégica. Entonces, hablamos de la misión, de la visión, de los objetivos estratégicos, de las políticas, de las normas. Todo eso lo define una persona, un grupo de personas que son los que visionan la organización, como les planteo, hacia el largo plazo. Entonces, es el área de la organización que desarrolla la estrategia de la organización. Y como planteé ahí, gestiona los límites de la organización. En la definición de la organización, de lo que es organización, yo les decía que uno de los elementos muy importantes de la definición de la organización es clarificar los límites. Cuando hablábamos de las barras del Nacional, las barras del Medellín, que son más o menos lo mismo, pero tienen límites respecto, pues identificables, y esos límites son los que me permiten decir a mí que cada una es una organización diferente. Entonces, el grupo gerencial o el lápiz estratégico, si hablamos desde lo físico, desde la parte pues, como organizacional, el lápiz estratégico es el que gestiona los límites de la organización y plantea pues como todos los elementos de la supervisión directa. El núcleo de las operaciones, o el núcleo de operaciones, no creo que sea de la, sino de operaciones, el núcleo de operaciones es, como les decía, el que hace la operación, obviamente, de la organización o el grupo. Por ejemplo, en muchas organizaciones está producción, ventas y mercadeo dentro del proceso de operación, porque es el que hace el flujo de entrada y salida de los productos o de los servicios de la organización. Como les planteaba adelante, son los que hacen el trabajo. De los operarios, que no necesariamente es un término despectivo, porque, por ejemplo, en un hospital, ¿quiénes son los operarios en un hospital? Médicos. Ajá, exacto. Los médicos son los profesionales de más alto nivel, pero digamos, en la denominación, son los que operativizan la actividad del hospital. En una universidad son los docentes, en un colegio son los docentes, los operarios. Entonces, cuando hablamos de operarios no significa necesariamente una cosa despectiva o es el que está haciendo físicamente un trabajo, sino que está desarrollando la razón de ser de esa organización, lo que llamamos el proceso misional. El grupo de personas que desarrolla el proceso misional de la organización es el núcleo de operaciones. Ustedes ya vieron gestión de procesos o lo están viendo. Ahí van a ver lo que son el mapa de procesos. Y en el mapa de procesos es muy importante la clasificación de los tipos de procesos. Y hay uno fundamental en todas las organizaciones, que es el proceso misional. Ese mapa de procesos es muy parecido a la imagen que presentábamos anteriormente, pero de otra forma. Cada organización la define, pero todas tienen un proceso misional, y ese proceso misional es el que realiza la razón de ser de la organización. La línea media entonces es esa parte que une la gerencia con el núcleo de operaciones.
esas personas que generan, son los que por medio Profesor, de... espera un momentico, Perdón. espera un momentico por a la anterior diapositiva. Sobre allá. Con la línea media se visualiza o se ve claramente cuál es la jerarquía de las organizaciones, porque la jerarquía puede ser muy alta o muy pequeñita. Por ejemplo, una tienda de barrio, que es una organización válida para analizar. Una tienda de barrio a veces tiene el dueño y el hijo del dueño, y esa es toda la estructura organizacional, y entre ellos se mueven digamos, en todos estos niveles. Pero una empresa como Coltejer tiene una estructura mucho más alta, y todo eso lo muestra la línea media. La línea media se va anchando o ampliando de acuerdo con el incremento del tamaño de la organización, porque se requiere siempre que haya más supervisión, que haya más estandarización de los procesos, etcétera. Las empresas, mientras más grandes, tienen que utilizar más recursos para procesos de supervisión y normalización. Entonces aquí plantea como 3 ejemplos de lo que es la línea media, cómo se va conformando. Cuando hablamos de Moisés y su suegro, se recuerdan que cuando Moisés se fue a escuchar o por las tablas de los mandamientos, como no se podía llevar a todo el pueblo, entonces lo que hizo, el pueblo se quedó abajo de la montaña, y el suegro entonces se convirtió como en el supervisor de las personas. Mientras Moisés, que era el líder, no estaba con el pueblo, dejó a su suegro cuidando y tomando las decisiones importantes. Entonces ahí ya se empezó a ver como que hay una línea media que va generando cierta jerarquía. En el ejército, pues es evidente, en las cadenas de mando del ejército es evidente esa jerarquía y cómo esas líneas medias funcionan adecuadamente. Entonces, en el proceso de creación o desarrollo de la organización, cuando va creciendo, siempre se van formando esa jerarquía organizativa. Es lo que da, o lo que se puede ver desde la línea media que vayan construyendo. Más adelante vamos a volver a todo eso. Entonces, cuando hablamos de la línea media, son personas que están al lado y lado del staff de apoyo, de los analistas, pero son los que están directamente relacionados, digamos, con todos los grupos de la organización. Si ustedes se dan cuenta aquí, entonces aquí está, por ejemplo, la gerencia, aquí están los operarios, aquí está el staff de apoyo, otros directivos de línea media, analistas, personas de fuera. Entonces son, digamos, los que cohesionan a la organización, y entonces uno tiene que tener mucha claridad de cómo trabajar con la línea media, porque ellos son los que a veces permiten que las decisiones gerenciales se ejecuten más fácil, sí o no, o que la comunicación sea más fluida en todos estos, entonces estas áreas. Ya vamos a mirar un poquito eso. La tecnoestructura, entonces, es, como les decía, de esos analistas que estudian la adaptación, el cambio, la estandarización de los procesos. Entonces, es un grupo de personas que está siempre definiendo, haciendo más bien estudios de trabajo, o haciendo planificación y control de las tareas, o haciendo análisis de personal. Yo puedo estandarizar la organización desde 3 perspectivas distintas, como lo ven ahí. Ya lo vamos a mirar más adelante. Y el staff de apoyo, entonces, son esas unidades especializadas, como les decía, que proporcionan ayuda a otras áreas de la organización, generalmente al grupo de núcleo de operaciones. Entonces, son como el área de gestión humana, como tesorería, por ejemplo, en la universidad, registro académico, es una unidad de apoyo. No realizan la operación, pero son fundamentales para
el desarrollo de las actividades de la universidad. Vamos a parar aquí para que descansemos, vamos a hacer una actividad. En el campus virtual está el vínculo de esta tarea de departamentalización. Esta tarea no es obligatoria para calificar, pero digamos que nos sirve como respaldo por si hay que mejorar alguna nota de otra actividad o hay que hacer una recuperación, etcétera. Si tienen esta actividad bien hecha y la pueden sustentar, con esa podríamos reemplazar o mejorar otra nota. Entonces, les pido aquí que vayan un momentico a la red, a internet, a Google, a Scholar y busquen estos tipos de departamentalización y que los explique con sus propias palabras. Mire que aquí es muy importante que no es sacar la definición de un libro o de una página web, sino que usted ve la departamentalización y la explica. Adelante, tenemos 15 minuticos para hacer eso. Como les está diciendo, esta actividad no es evaluativa, pero si alguien la puede utilizar en algún momento para una recuperación o algo, pues entonces es chévere tenerla completa. Pero conversemos a ver qué fue lo que encontraron en este momento. ¿Quién me habla de qué departamentalizaciones, qué tipos encontró? Profe, departamentización. Ah, dale, habla tú. Bueno, por tipo de cliente, por tiempo, por proyectos, que por procesos, por equipos, por territorio. Esas fue como las que yo encontré. Listo. ¿Quién encontró otro? Profe, por funciones, por Por procesos. por una matricial, que es como la combinación de producto y proyecto. O proceso y función. ¿Qué También. otra?
¿Qué otra encontraron? Ay, llegó el revuelto. Profe, por línea de productos o servicios. Ajá. Bueno, y definamos, digamos que pues la de funciones es como la más común, la que uno ve en los organigramas en las empresas es como la más común, pero hablemos de las otras, por clientes. Pensemos en una organización que está departamentalizada por clientes. ¿A quién se les ocurre? Profe, puede ser las empresas de marketing, ¿no? ¿Pero cuál? ¿Cuál empresa? ¿O cuáles empresas? Ah, Pues, definirlas. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué empresa podrías pensar o qué organización podrías pensar que está departamentalizada por clientes? De acuerdo con esa definición que acabaste de escribir de analizar. ¿Qué organización o qué empresa podría estar clasificada departamentalizada por clientes? Profe, pues yo considero que de pronto ahora con el tema de las empresas en internet, como son el tema de las páginas en Instagram y cosas así, se basa mucho como por cliente, porque la asesoría netamente es por WhatsApp o por comunicación, donde pues realmente uno necesita como afianzar o darle la mejor experiencia al cliente. Entonces yo creo que, pues a mi parecer, podría ser una opción, estas empresas ahora en la actualidad. ¿Cuál es tu definición de departamentalización por clientes, Eli? Mi definición, Sí. que la empresa se enfoca más en la atención al cliente y en lograr satisfacer las necesidades. ¿Quién tiene Y otra que se definición? organizan de acuerdo con las necesidades de cada cliente. Pues que se debe tener en cuenta el segmento pues de los clientes. Ajá. Esa es Eso como que fue lo que investigué yo. Sí, esa es la parte más importante, que se enfoca en las necesidades del cliente, pero lo segmenta, digamos, de una manera muy clara. Profe, un Profe, ejemplo, esto no podría ser una tienda de ropa, por ejemplo, Zara, Pero Sara no que le va todo el como mundo. sus clientes dependiendo, ¿se me entiende? Por ejemplo, la sección de mujeres o Profe, de cierta ropa. yo diría que una empresa de pronto pues que por los clientes sería como pues una empresa de comunicación, pues no, pues como Movistar, claro. No, profe, o quizás más fácil puede ser un call center. Pues como un call center tiene diferentes tipos de clientes como bancos o revistas, ventas, entonces los segmentan y los separan de acuerdo a las necesidades que tiene cada cliente. Exacto, esa es la más clara. La más clara es un call center que tiene unos clientes específicos y digamos, el sistema financiero o el sistema de servicios o el de laborales, etcétera. Entonces ahí, profe, el de salud también, no. ¿cómo? El de salud también, el sector de salud, porque pues no todos van dirigidos directamente a una sección, sino que son, por ejemplo, divididos por, digamos, digamos, los que son de urgencias, los que son los prioritarios, los que son de laboratorios clínicos. Pero la organización, pues la empresa no está dividida en eso. O sea, es que por ejemplo, ahora lo que planteaba de Tigo, Tigo, la departamentalización de Tigo, sí es clara que hay unos clientes corporativos, está el sector público y las personas naturales, de acuerdo ¿con qué? Con la estratificación. Entonces, el departamento de Tigo, en Tigo sí hay un departamento que atiende solamente al sector público. Hay otro departamento que atiende solamente a las empresas grandes. Hay otro departamento que atiende solamente a los estratos 5 y 6 y otro departamento para el resto. Entonces la departamentalización sí parece ser por clientes. Lo mismo en el call center. En el call center hay
digamos que hay un supervisor de bancos, hay un supervisor de hospitales, por decir algo. Entonces, en el que mencionaste, que se me acabó de ir, claro que todas las organizaciones tienen clientes distintos y diversos, pero no necesariamente están departamentalizados en relación o en función de los clientes. Eso es lo que dice esa definición. Entonces, ahora más adelante en la otra actividad les va a quedar ¿qué? Para complementar ese trabajo. Ahorita lo miramos para complementar esa actividad. Sigamos con entonces empecemos. Listo. Bueno, pero quedó claro lo de la departamentalización por clientes. Sí, profe. Listo. Así son todas. Entonces es mirar o sea, cómo se estructura por departamentos o por actividades la organización de acuerdo con la región, o de acuerdo con el cliente, o de acuerdo con los proyectos, porque uno podría decir que todas las organizaciones están departamentalizadas por clientes o por funciones, y no necesariamente. Entonces hay que ir a mirar, y esa pues va a ser la actividad ahorita, hay que ir a mirar la estructura, el organigrama de la organización. Entonces, el otro elemento que les decía que utiliza Henry Misber para definir la estructura de las organizaciones es los sistemas de flujo. Entonces, también hay, así como hay 6 partes de la organización contando con la cultura organizacional, hay también 6 flujos. Entonces, los flujos tienen que entenderse y tienen que saber la manera como fluyen las cosas y las decisiones y el trabajo en la organización para hacer una muy buena administración. Recuerden que aquí todo lo que nosotros tocamos de la organización es siempre para pensar cómo es la mejor manera de administrar eso. Entonces, por eso hay que entenderlos. Entonces, lo primero que uno debe pensar es que la organización, y mire que aquí se las muestra como un organigrama dentro de las partes de la organización. En ese organigrama es el que le da la estructura formal a la organización. Y esa estructura formal presenta 2 elementos que ustedes ya conocen muy bien o hablaron, que son la autoridad y la responsabilidad. Entonces yo tengo, depende de la posición en la que esté, autoridad sobre otras personas. Por ejemplo, aquí el tercer puntico que está en la línea media, tiene autoridad sobre muchas personas que están en otros niveles y en otras áreas, inclusive, miren, la tecnoestructura, aquí en la otra línea media, etc. Entonces, el organigrama me permite ver los niveles de autoridad y la autoridad sobre quién tiene cada persona, porque aquí estos puntos los convertimos en funciones, pero al final los convertimos en personas. Y de abajo para arriba es el que responde. Entonces yo tengo una responsabilidad con las personas que están del organigrama, del punto donde yo estoy hacia arriba, en el organigrama. Entonces, el organigrama me evidencia mucha, o me muestra más bien, mucha información de la organización, como les decía. Entonces, cuando yo veo el organigrama, puedo decir, por ejemplo, qué tipo de departamentalización tiene esta organización, decir qué tan burocrática es, decir qué tanta gruesa es la línea media, etc. Fíjense que aquí en esta la línea media no es tan gruesa porque tiene solamente 2 niveles.
pero sí tiene bastantes personas en el nivel operativo, en la tecnoestructura y en el staff de apoyo, etcétera. Entonces, es una organización que no es tan burocrática, pero sí es una organización que está engordando en relación pues como con el tamaño. Entonces a mí el organigrama me va a decir mucho de la organización, por eso es importante siempre, y muchas organizaciones lo hacen, sobre todo las grandes, exponen el organigrama en un lugar visible, por ejemplo cuando llegan los clientes, los proveedores, etcétera, para que con el organigrama cuando lo vean se hagan una idea de lo que es la organización. Entonces los flujos son movimientos progresivos de algo, de una parte a otra, obviamente. Entonces, como les planteaba, el flujo de trabajo de operaciones, flujo de control regulados, flujo regulado de información. El flujo de trabajo de operaciones es eso, cómo se desarrolla o cómo se hace la actividad, el proceso misional que les planteaba ahora, cómo se lleva a cabo, cómo se hace el proceso misional en una organización y cómo la razón de ser de la organización se hace. En Burger King, que es una empresa de hamburguesas, obviamente hay un proceso muy claro, muy definido de cómo se hacen las cosas, en qué tiempos y en qué momentos y quién es el responsable. Entonces, cuando hablamos de producción, de empresas de producción, tiene que ver con materias primas e información, la que le da la funcionalidad o sí, la funcionalidad al proceso operativo. En empresas que son comerciales o de servicios, generalmente es información y decisiones, que también tienen un flujo importante, ya vamos a mirar. Cuando hablamos de los flujos de control regulados, cuando Misberg nos plantea el flujo de control regulados, entonces habla de cómo se manejan las decisiones organizacionales, que generalmente las decisiones organizacionales son de forma vertical a través de la jerarquía, la que vimos ahora en el organigrama. Entonces es vertical, pero puede ser de dos maneras. Puede ser de arriba hacia abajo, descendente, donde fluyen las órdenes e instrucciones para desarrollar el trabajo, como dice ahí, o ascendente, de abajo hacia arriba, que fluye la información sobre el avance o el estado del trabajo. Lo que les planteaba al principio, que el núcleo operativo le provee información a la gerencia para tomar las decisiones estratégicas en el largo plazo. Eso se hace por medio, muchas organizaciones tienen sistemas de información decisorios o sistemas de información gerencial que permiten tomar esas decisiones más fácilmente. Normalmente eso se hace con software que es un CRM, más comúnmente conocido ahora en las organizaciones, y con la información que van diligenciando en el software, la gerencia puede ir tomando decisiones. Entonces no es que vaya a decirle al gerente tal cosa, sino que yo como operario, como operativo, la información la voy poniendo en un software, en un sistema específico, pero todas las organizaciones tienen un sistema de información gerencial, hablo de las grandes, y con ese sistema de información se toman las decisiones. Entonces, a lo largo de la jerarquía, las decisiones como la retroalimentación encuentran niveles adecuados de atención de acuerdo con las responsabilidades que tengan las personas, como les decía. Hay otro flujo que es de información. Entonces, el flujo de la información es el que me permite entender cómo se asesoran y cómo se apoyan los niveles, por ejemplo, operativos de las otras áreas. Entonces, el flujo de información tiene que ser muy claro y muy bien manejado, porque si yo paso una información incorrecta al núcleo de operaciones, probablemente pueda dañar la operación de la organización. Entonces, fíjense que aquí hablamos de información, hablamos de decisiones, hablamos del flujo de información de staff y hablamos del flujo de
control regulados que llega hasta el flujo de trabajo de operaciones. Entonces, la operatividad de la organización depende de los otros flujos que se hagan de manera adecuada y que se administren correctamente. Hay un sistema que no es tan claro, pues un flujo que no es tan claro dentro de las organizaciones, pero que yo lo tengo que aprender a administrar correctamente, y es la comunicación informal. Es que nosotros somos personas y como personas tenemos empatías, tenemos odios, tenemos malestares. Entonces todo eso no se ve reflejado en el organigrama necesariamente, ni en los flujos formales que se vieron anteriormente. Ahí hablamos de otro tipo de comunicación y de cosas que pueden ser más espontáneas, más flexibles en relación con la estructura de la organización, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que nos plantea Misberg en esta parte es que, a pesar que la comunicación informal no es parte de la estructura ni de los flujos formales, yo la tengo que aprender a identificar. ¿Quién es el amigo de quién? ¿Quién es el líder natural de este equipo de trabajo? Por ejemplo, cuando uno va a hacer un cambio en una organización, cualquier cambio genera conflictos en las organizaciones, en la vida normal. A un cambio le genera siempre algún conflicto. Lo que pasa es que todas las personas tenemos una reacción distinta al cambio. Eso lo vamos a ver también más adelante, cuando leamos el otro libro. Pero en relación con el cambio, por ejemplo, si yo quiero que el cambio se desarrolle de una manera más eficiente, más rápida, y que el grupo de empleados, el personal, lo tome de una mejor manera, una de las formas de hacerlo es identificando quién es un líder natural de ese grupo. Y a través del líder natural de ese equipo de trabajo, yo le planteo, convenciendo al líder natural que es un buen cambio y que va a tener unos beneficios, la comunicación informal ahí de él con los otros compañeros me va a facilitar a mí ese proceso de cambio que estoy gestionando dentro de la organización. Entonces, la comunicación informal, como les digo, es un elemento que yo tengo que aprender a identificar quién se mueve, quién se comunica con quién es amigo de quién es influenciador dentro del grupo de empleados, etcétera, y con eso puedo tomar mejores decisiones. Bueno, la comunicación informal es muy importante, como les decía. Nosotros somos personas, y como personas tenemos unas necesidades comunicativas. Entonces, la comunicación informal complementa la normalización del trabajo. Yo, cuando tengo un trabajo estandarizado, si no entiendo algo, voy y pregunto y vengo y ya. Simplemente no tenía que tener un manual de procedimientos para solucionar alguna inquietud, por ejemplo. Estas son como ideas de Henry Misberg, pero son pues como muy obvias. Obviamente es difícil encontrar un trabajo que se pueda realizar sin comunicación informal, y como les decía ahora, es el proceso de decisión donde los directivos utilizan los sistemas de información gerencial para tomar decisiones, complementándola con esa comunicación informal que, como se plantea, esa comunicación informal complementa la información formal que está teniendo la organización. Bueno, esto es obvio también, pues, como son las redes de comunicación informal. Son de un lado a otro, de arriba para abajo, del lado al lado. Y finalmente se plantea la organización como sistema de constelaciones, porque entonces los grupos de trabajo, los subgrupos, en todas las organizaciones hay subgrupos, hay gente, como les decía, gente que a mí me cae bien y con la que trabajo muy fácilmente, pero hay gente con la que no.
y hay gente con la que yo no tengo ningún tipo de contacto por su actividad y mi actividad. Entonces en las organizaciones se forman subgrupos, lo que aquí llama constelaciones. Y si yo también identifico claramente cuáles son esas constelaciones, dónde están los subgrupos de trabajo, cómo los puedo atender, cómo los puedo aprovechar también para la toma de decisiones, para mejorar como los procesos, etcétera. Yo también tengo que saber identificar esas constelaciones que nos plantea aquí el profesor Misber. Y el proceso de toma de decisiones, según Misber, tiene 3 etapas básicas o 3 fases básicas: identificación, desarrollo de soluciones y selección. En la identificación, él plantea como 2 actividades: el reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Es identificar el problema, saber que hay un problema. Y ustedes saben que la mitad de la solución de un problema es identificarlo claramente. Por eso es importante esa fase de identificación. Porque además de reconocer el problema, de identificarlo, debo hacer un diagnóstico de una situación. Digamos que hay muchas herramientas y muchos modelos para hacer diagnósticos organizacionales y si se hace claramente, después de identificar el problema, un diagnóstico, yo ya tengo la mitad de la solución hecha. Pero de todas maneras hay que hacer una fase de desarrollo de soluciones. Hay que hacer una búsqueda de alternativas. Cuando hablamos de búsqueda son las alternativas, y las alternativas que tenga, hacer una evaluación, que es como aquí plantea un diseño. Es, bueno, esta alternativa, si yo me voy por aquí, ¿qué va a pasar? Si me voy por la alternativa A, ¿qué va a pasar en la organización? Si me voy por la alternativa B, ¿qué va a pasar en la organización? Que obviamente van a ser situaciones distintas, porque cada alternativa seguramente tendrá componentes distintos. Entonces, el diseño en la toma de decisiones es fundamental, porque me va a permitir a mí analizar diferentes alternativas, y de esas alternativas, que es la siguiente fase de la selección, hacer un estudio, evaluación de la elección y finalmente autorizar el proceso. Este es un proceso de toma de decisiones formal. Hay muchos modelos, hay por ahí 7, creo, modelos de toma de decisiones también, que tienen pues muchos componentes, pero que digamos que cambian en su concepto a veces. Este es el proceso que propone Henry Misber para la toma de decisiones. Y yo siempre lo digo, a nosotros los administradores nos contratan en una organización para eso, para tomar decisiones. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro esquema para tomar decisiones. Hay decisiones, como les digo, que no se pueden poner uno con estos procesos, porque son decisiones inmediatas, que son las decisiones que nosotros llamamos intuitivas. Un cliente está con problemas, yo no me puedo poner a hacer el diagnóstico, el diseño, alternativas, nada, yo lo tengo que solucionar ya. Entonces esa decisión que yo tomo, la tomo a partir de la experiencia, del conocimiento que tengo del cliente, de la organización. Son decisiones que se llaman intuitivas. Y las otras decisiones, como estas, las decisiones estructuradas o formales, tienen pues como ya un proceso que ya tiene que ver con decisiones de otro tipo. Entonces, una decisión, todas, cualquiera que sea, siempre tiene un uso de recursos. Por eso es importante tomar bien las decisiones, porque si yo tomo mal una decisión, estoy utilizando mal los recursos de la organización. Administradores futuros administradores, cualquier decisión afecta los recursos de la organización. Entonces, usted siempre que toma una decisión tiene que saber qué recursos se están involucrando, qué tan grave es el asunto, porque a veces, que es que se acabó el café y compré café Juan Valdez en vez del café de siempre. Pues eso sí afectó ahí los recursos, porque el Juan Valdez es más carito,
pero no es grave, en el sentido de que no va a estar afectando las finanzas de la organización. Pero si yo tomo una decisión respecto a una inversión en dólares y la tomo mal, estoy afectando los recursos de una manera grave para la organización. Entonces, yo tengo que identificar en esa decisión que estoy tomando qué recursos se están utilizando y cómo ese uso o mal uso de los recursos puede afectar a la organización. Entonces, hay tres tipos de decisiones en todas las organizaciones. Unas decisiones de operaciones, que son como las rutinarias, las que se toman todos los días. Inclusive muchas veces esas decisiones las toma el mismo operario, el mismo empleador. Es que a mí en el trabajo se me dañó el computador. Yo no tengo que llamar a mi jefe a decirle que se me dañó el computador. No, llamo directamente, tomo la decisión de llamar directamente a los de infraestructura para que me revisen el equipo. Entonces son de mi puesto de trabajo, de mi actividad diaria. Yo tengo un problema con un estudiante. La primera, acuérdate que el conducto regular de las situaciones entre docentes y estudiantes es que primero se conversa entre los estudiantes y el docente. No hay necesidad de ir más allá porque podemos tomar las decisiones de operación, de operatividad de la clase, como decimos hoy, fácilmente. Entonces hay unas decisiones que se toman ya, pues, permanentemente más bien. Hay otras decisiones que son las administrativas, que tienen dos tipos de actividades. Unas actividades que son coordinadas y otras actividades que son excepcionales. Entonces las coordinadas, por ejemplo, son las decisiones de cuáles son los indicadores de gestión, cómo defino el presupuesto para este año, cómo defino la política, tienen una cierta periodicidad, no necesariamente son diarias, pero si son de cada 6 meses, cada año, hay unas decisiones como para el funcionamiento de la organización. Y los administradores también, o las decisiones administrativas también pueden ser excepcionales. Cuando surge un problema o una situación específica, por ejemplo, un indicador no se está cumpliendo, entonces hay que tomar una decisión respecto a esa decisión, pero esa es una decisión excepcional. Y hay decisiones estratégicas, que son las que toma el ápice estratégico, obviamente, que son las que tienen un especial impacto en la organización porque es la que le da el direccionamiento, como planteamos al principio, el direccionamiento estratégico. Entonces, las decisiones estratégicas son las que se toman inclusive meses o años para tomarlas, hacen análisis, hacen un proceso de comunicación con todo el grupo de las personas de la empresa, etc. Por ejemplo, cambiar una visión se puede demorar un año. En la universidad estamos haciendo un replanteamiento del proyecto educativo y dentro de ese replanteamiento del proyecto educativo se hace un replanteamiento de la visión. Todavía no está aprobado, pero llevamos casi un año en ese proceso de analizar cuál va a ser nuestra visión para el año 2030, porque la que teníamos era al año 2021 y ya se cumplió. Se cumplió todo excepto una cosa, entonces hay que analizar esa cosa y hay que analizar hacia dónde va la educación y con este tema de la pandemia que nos, digamos, cambió muchas cosas que pensábamos de la educación, del sistema educativo en el mundo, entonces hay que replantear una visión en un nuevo escenario. Entonces eso no es una decisión que se toma de un día para otro, esa es una decisión estratégica muy importante para el desarrollo de la universidad, entonces hay que tomarse el tiempo adecuado para ello. Y ya con eso terminamos. Entonces la actividad 2, como les decía, para complementar esa actividad 1, entonces la idea es buscar ejemplos de cada tipo de departamentalización en empresas nacionales. Este lo hacen el que quiera subir la actividad, como les digo, esta actividad no es obligatoria porque no es calificable, pero puede servir en un momento determinado para otra calificación. Entonces pueden hacer esta actividad. Aquí les dejo pues la bibliografía, obviamente es este libro de la estructuración de las organizaciones.
Son las 11:55. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. ¿Cómo termino aquí? Ah, no. Listo. Son las 11:55, como les decía, ya aquí terminamos la presentación, pero ustedes tienen el resto del tiempo para hacer esta actividad. Los que quieran subir la tarea, ahí en el campus virtual está el vínculo para subirlo. ¿Listos? Profe, Ahora, perdón, se escucha muy entrecortado. Perdón. ok. No, que ya aquí terminamos la No sé si seré yo solamente. No, yo tampoco No, le no entiendo. eres el único. Ah, bueno. Bueno, voy a parar de... Ahí me escuchan mejor. Sí, pero Sí, profe. Ok, listo. Sí, es que cuando se está compartiendo la presentación y la cámara, también afecta el audio. Entonces está diciendo que ya con eso culminamos, terminan ustedes con la actividad 2. Esta actividad, esta tarea de departamentalización está en el campus virtual para quien la quiera subir hoy. Si ustedes piensan que quieren que en algún momento les sirva para reemplazar otra tarea o para mejorar una nota que pueda haber sido no tan buena o no la que ustedes esperan, deben hacer las dos actividades, la actividad 1 y la actividad 2 de hoy, bien hechas, bien presentadas y pues como con todas las características de un buen informe. profe, Señora. ¿podrías entonces ampliar la hora de entrega de esa última actividad también? Y les iba a decir entonces además que hay otra actividad, y esa sí es evaluativa, la de el mapa mental. En el campus virtual también tienen otra tarea que se llama mapa mental. Entonces ahí está una lectura recomendada sobre qué es y cómo se hace y un sitio pues, que les puede ayudar a hacer un mapa mental sobre todo lo que trabajamos hoy, sobre este primer resumen que hacemos de Henry Milton, del libro de la estructuración de las organizaciones. Ya, voy a entrar entonces al campus virtual y a modificar las fechas de las actividades. Profe, Señora. el mapa mental hasta cuándo hay Hasta dentro de 8 días. que entregarlo, hay plazo. Hasta el viernes antes de la clase. Está programado. Ok, gracias. Casi todas las actividades las programo, las que son formales y calificables, las programo hasta el viernes siguiente al inicio de la clase. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces... Profe, ¿hasta qué horas va a estar disponible la actividad de matriz? Hasta mañana al mediodía. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, adelante, Sebastián. No, profe, no. Ok, listo. Listo. Entonces les deseo una feliz semana, que tengan un buen día. Recuerden que apenas esté grabada tenga el enlace de YouTube para esta clase, yo lo monto a la plataforma para que tengan la posibilidad de consultar. Muchas gracias.
Pues, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Que esté bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, chao.